En el episodio 175 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de entrenamiento concurrente, de deportes de resistencia o de un entrenamiento de resistencia junto en una misma sesión o en un mismo día con entrenamiento de fuerza. Espero que os guste, espero que os solucione alguno que tengáis este problema y nada, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido a este episodio 175 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 10 de octubre de 2018 y si no lo has hecho ya, pues como siempre te animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de planes, de entrenamiento y de tutoriales para aprender a planificar tu propio deporte, tu propia actividad de forma totalmente autónoma. Os recuerdo que ahora mismo está todavía en promoción la academia, está a un precio de 5 euros y que a partir del 31 de octubre, es decir, a partir del 1 de noviembre, pues la voy a subir al precio, yo diría que casi definitivo, de 10 euros. Pero por el momento está a 5 euros hasta ese día 31 de este mes de octubre. Así que si estáis interesados, pues probáis un mes y además lo tengo puesto en las preguntas frecuentes. Si probáis la academia y no os gusta, me mandáis un mail y yo devuelvo el dinero sin preguntaros nada, ¿vale? En un plazo de 15 días. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de entrenamiento concurrente. Estoy preparando precisamente para la academia un curso de fuerza que me está costando más de lo que pensaba porque estoy metiéndome bastante a fondo en algunos conceptos y quiero profundizar también un poco más en estos temas. Y claro, no paran de salirme temas para hablar, ¿no? Aquí en el Daily. Y yo quería hablaros de entrenamiento concurrente. Entrenamiento concurrente es aquel entrenamiento que se hace, que trabajamos dos capacidades, por así decirlo, en una misma sesión o en una misma sesión. Cuando hablamos de entrenamiento concurrente, cuando busquéis entrenamiento concurrente en internet, en Google, casi siempre vais a encontrar referencias, vais a encontrar artículos de entrenamiento concurrente de fuerza junto con entrenamiento de resistencia. Yo me voy a centrar principalmente en entrenamiento para triatletas, porque al final es donde más va a concurrir, nunca mejor dicho, esas dos tipos de sesiones en un mismo día o en una misma mañana o en una misma tarde, ¿no? Para hacerlas de forma consecutiva. ¿Por qué? Pues es evidente, ¿no? El motivo es evidente. Al final en triatlón tenemos 3 disciplinas, natación, ciclismo y carrera a pie, más el gimnasio. Entonces, claro, va a ser mucho más fácil, o si entrenamos de forma a diario, ¿no? De todos los días, va a ser mucho más fácil que tengamos que juntar sesiones de gimnasio con otro deporte, que por ejemplo si hacemos carrera a pie, que a lo mejor con 4 días de carrera a pie más 2 de gimnasio, entrenamos 6 días a la semana y tenemos saldado nuestra semana de entrenamiento. O si por ejemplo hacemos ciclismo, pues al final también va a ser mucho más fácil cuadrar esto. Cuando hablamos de triatlón, pues al final tenemos muchos frentes abiertos, como me gusta a mí decir, y al final tenemos muchas más sesiones que cubrir. Entonces, pues donde vamos a tener esta problemática de qué pongo antes, de qué afecta mejor a qué, de qué afecta peor a qué. Entonces, pues bueno, todo eso es lo que vamos a hablar hoy en este episodio. No sé realmente si he hablado en algún episodio ya de esto o si lo he pasado de puntillas. Yo he estado buscando en el listado de episodios que tengo por los títulos y no hay ningún título que me indicara que haya hablado ya de esto. Como ya llevamos tantos episodios, pues no lo recuerdo perfectamente. Sé que alguna vez he dado alguna pincelada, pero no creo que lo que es en profundidad no he entrado. Bueno, vamos a empezar con el episodio ya un poco más en harina, ¿no? Un poco más metiéndonos en chicha. Cuando hablamos de entrenamiento concurrente, como digo, me refiero a entrenamiento, casi siempre lo vamos a hablar de entrenamiento en una misma sesión. Por ejemplo, si hago gimnasio y luego me voy a correr, vamos a identificar esas dos sesiones como una sesión de entrenamiento, ¿vale? Luego si por la tarde hago otra cosa, pues será la segunda sesión del día. La primera sesión será gimnasio y correr, o correr y gimnasio, depende del orden que lo hagamos, ¿no? Pues aquí nos surge la problemática de qué hago antes, ¿no? Si el entrenamiento de resistencia o el entrenamiento de fuerza. La teoría, sin mirar más allá, nos va a decir que primero se entrena fuerza y posteriormente resistencia. ¿Por qué? Pues porque el entrenamiento de fuerza conlleva una serie de aspectos nerviosos, una serie de aspectos estructurales también, y eso va a necesitar que se realice descansado, ¿no? El otro día ya hablamos en el episodio fue el lunes y antes de ayer, hablamos de los aspectos nerviosos que intervienen en la contracción muscular, ¿no? Al final el músculo se contrae porque llega un estímulo nervioso y un reclutamiento
hay una inervación de una unidad motora y un reclutamiento de fibra en mayor o menor medida. Y eso va a hacer que, bueno, que los puentes de actina, bueno, esto ya es demasiado fisiología, pero que los puentes de actina y miosina se enlacen y que se produzca la contracción muscular. Pues para ello, para producir una contracción muscular en condiciones y con la máxima potencia posible y producir el máximo desarrollo de fuerza, que al final es lo que buscamos cuando vamos a un gimnasio a entrenar, ¿no? Pues vamos a necesitar estar descansados, con lo cual si entrenamos antes una sesión de un deporte de resistencia como puede ser correr, pues en cierto modo, y esto lo vamos a poner entre comillas, en cierto modo vamos a llegar cansados, a esa sesión de fuerza para poder realizarla con toda la garantía, con todo el potencial que podría tener, ¿no? Como digo, el vamos a llegar cansados lo vamos a poner entre comillas, porque todas las sesiones de correr no son iguales, todas las sesiones de natación no son iguales, entonces claro, esto no lo vamos a tomar como un dogma, el que hay que entrenar fuerza siempre antes que resistencia, porque no, en nuestro caso no va a ser así siempre, ¿vale? Entonces, a ver, más cositas que quería comentaros. Para empezar, si podemos separar sesiones, vamos a separarlas. Si tengo todo el día para mí, pues voy a hacer por la mañana fuerza, por ejemplo, y por la tarde una sesión de resistencia, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer la sesión de fuerza bien. Si ese día, por ejemplo, tengo que hacer una serie a pie muy potente, pues la voy a hacer por la mañana y por la tarde puedo hacer una sesión de fuerza de mantenimiento, no de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a hablar de ejemplos concretos. Lo que tiene que imperar aquí es el sentido común, ¿vale? La evidencia nos dice lo que os he comentado anteriormente, primero fuerza, luego resistencia. Y en algunos casos, incluso, la evidencia también dice, he estado leyendo algunos artículos por ahí, que me gustaría verlo enlazado, pero no lo he puesto, y a ver si luego lo encuentro y los pongo en la nota del programa por si alguien quiere echarle un vistacillo. Que incluso depende de la hora del día, si hacemos, por ejemplo, el entrenamiento por la mañana, puede ser interesante meter antes la resistencia que la fuerza, siempre y cuando el entrenamiento de resistencia no sea un entrenamiento muy duro, ¿vale? Puede tener incluso mejores prestaciones, mejores resultados que por la tarde meter mejor fuerza antes que resistencia. ¿Y esto por qué? Pues yo deduzco que será porque por la mañana estamos más desactivados. Entonces meter un entrenamiento de resistencia sin demasiada carga antes de fuerza va a hacer que estemos más activados para la sesión de fuerza, y si no hemos provocado una fatiga demasiado alta, pues podamos entrenar ese entrenamiento de gimnasio con garantías. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos claros y algunos ejemplos de sesiones de entrenamiento y del tipo de capacidad que podemos trabajar en cada una de ellas para que nos quede todo esto mucho más claro. Y en fin, yo creo que con los ejemplos la gente, o bueno, vosotros mejor dicho, os vais a ubicar mucho mejor en lo que os quiero transmitir. Tengo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar ya. En natación, en una misma sesión, aglutinamos natación suave con fuerza fuerte, ¿vale? El suave, fuerte, lo he hecho así para no tener que estar aquí hablando de capacidades y demás. Cuando hablo de natación suave, pues puede ser una sesión de técnica pues depende del nivel, de 1500, 2000, 2500 metros, ¿vale? Y cuando hablo de fuerza fuerte, me refiero a trabajar fuerza, lo que toque, la manifestación que toque en ese periodo en el que os toque, en el periodo que estéis, pero de forma intensa, desarrollando esa capacidad, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues podríamos hacer natación antes, nos vendría con un buen calentamiento, y luego haríamos fuerza, y podríamos desarrollar un buen potencial en fuerza, y la haríamos seguidas, ¿vale? Si podemos separarlas, las separamos, mínimo se establece, he estado leyendo por ahí algunos artículos que se establece que un mínimo de 6 horas estaría bien, máximo el máximo que se pueda, 7 mejor que 6, 8 mejor que 7, pero bueno, mínimo 6 aproximadamente, pero si no se puede, pues bueno, podemos hacer una natación suave y luego una fuerza de desarrollo. Otro ejemplo podría ser correr muy fácil, un rodaje suave de mantenimiento, y luego hacer fuerza de forma más intensa, ¿vale? No vamos a producir una fatiga muy alta. A ver, esto contextualizarlo, una persona que esté entrenando de forma normal, pues podréis a rodar 45-50 minutos suave, sin imaginar una persona que tenga un 10.000 en 4 minutos a 40, el 10.000 pues se podrá ir a rodar a 4.40, 4.45, incluso a 5, y luego hacer su entrenamiento de fuerza e incluso le habrá venido bien para activar bien la musculatura. Otro ejemplo, si trabajo fuerza muy fuerte, ¿no? Un entrenamiento de fuerza de desarrollo, pues podría hacer después una carrerita a pie suave, nos va a servir para soltar piernas, nos va a servir para meter resistencia, incluso podríamos meter una sesión de más volumen porque hemos trabajado fuerza antes y posteriormente podemos trabajar esa resistencia. Incluso si lo hacemos sin tomar nada de alimento y demás, podríamos incluso jugar ahí con
con un déficit de alimentación posterior, incluso luego producir una mayor supercompensación después. En definitiva, podemos jugar con diferentes variables. O incluso también podemos meter una sesión con menos volumen, evidentemente, de velocidad a pie, aunque bueno, en triatlón meter velocidad a pie tampoco tiene mucho sentido, ojo, ¿vale? Otro ejemplo, fuerza fuerte, como hemos dicho anteriormente, el ejemplo igual que el anterior, metemos una sesión de desarrollo de fuerza y luego meter una sesión de natación suave o una sesión de natación de velocidad. En este caso la velocidad tiene más sentido porque en triatlón la velocidad en natación es más importante, sobre todo en corta distancia, en distancia sprint y olímpica, ¿vale? Más ejemplos, todos estos ejemplos los tenéis en las notas del programa y por si queréis verlos, los tengo en una tabla puestos y realmente os lo vais a ver más fácil si veis las notas del programa que si lo miráis directamente si me escucháis directamente el audio sin necesidad de ver las notas del programa. A ver, un momentillo, tengo que parar un momento el audio que tengo un pequeño problema. Bueno, ya estoy aquí otra vez. El problema que he tenido es que venía detrás de mí un pastor alemán de unos 80 centímetros de altura que me estaba poniendo nervioso. Que voy con las perras andando. Bueno, ¿por dónde íbamos? Que me he perdido. Vale, si trabajamos en natación fuerte, podemos hacer una sesión, como digo, de velocidad, porque para triatlón es interesante. Luego, podemos hacer una sesión de natación bastante fuerte y luego meter una sesión de fuerza fuerte también, pero teniendo en cuenta que podemos trabajar el tren inferior. A ver, me explico. Cuando nosotros hacemos natación y hacemos una sesión intensa, al final de lo que más vamos a estar cansados va a ser del tren superior, dorsal, pectoral, tríceps, hombros, ¿vale? El tren inferior no va a sufrir demasiado. Esto también lo vamos a poner en contexto. Si hago una sesión de aeróbico medio haciendo 6x400, por ejemplo, o 5x400 o 4x400, depende del nivel de cada uno, pues posiblemente después de forma global nuestro organismo no va a estar preparado para hacer ningún tipo de actividad, ¿vale? Pero si hacemos una sesión de desarrollo, sí, que no sea máxima, una sesión de desarrollo normal, que no nos deje extenuados, vamos a tener los brazos cansados, pero de tronco inferior, de tren inferior, podremos estar preparados para hacer fuerza y eso se ha visto como la fatiga es localizada, podríamos estar preparados para trabajar el tren inferior, no tanto el tren superior, ¿vale? Y viceversa, si hago una sesión de correr fuerte y luego quiero hacer fuerza, pues podría hacer una sesión de fuerza con cierta intensidad de tronco superior y el tronco inferior, el tren inferior, dejarlo un poco para mantenimiento, ¿vale? Con esas cosas podemos jugar, depende de la semana, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta también porque es interesante en ocasiones no ir al gimnasio y acabar fundido de todo, sino, pues a lo mejor pues depende del día, de la semana y de la planificación que llevéis, pues meter una sesión de más intensidad en el tronco superior y de menor intensidad en el tronco inferior si lo hacemos seguido de una sesión de natación o de carrera a pie de desarrollo, ¿vale? Como he dicho en la natación, si por ejemplo me hago un entrenamiento muy extenuante de correr, pues posteriormente es que fisiológicamente voy a estar agotado, voy a tener vaciados mis depósitos de glucógeno y voy a estar sin gana ninguna. Y es que luego la fuerza, para desarrollar bien la fuerza, también tenemos que tener y estar predispuestos psicológicamente. Y si venimos de sufrir demasiado, pues posiblemente psicológicamente no estemos preparados para absolutamente nada, para otra cosa que no sea descansar, ¿no? Bueno, esto es todo lo que quería comentaros. Os voy a dejar, como digo, la tabla y todo esto en las notas del programa. Y nada, espero que os haya servido. Ha sido un episodio bastante aplicable, pienso yo. Tenéis que aplicar estas cosas. Si tenéis entrenador, no, o si tenéis entrenador podéis comentarle la jugada y tal, pero vamos, ya supongo que estas cosas las tendréis en cuenta. Y luego, si os estáis planificando vosotros mismos, aplicar las cosas, porque si no aplicáis nada, aunque no estéis totalmente seguros, aunque dudéis o aunque, en fin, al final las cosas hay que probarlas en vosotros mismos. A lo mejor a algunos no le viene bien lo que yo estoy proponiendo ahora mismo aquí, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que os propongo yo es que probéis las cosas, porque si no probéis las cosas, al final vamos a estar leyendo o escuchando o viendo audio o viendo vídeos, y si no probamos nada, al final vamos a estar en el mismo sitio. Entonces las cosas hay que probarlas y hay que hacerlas. Si no hacemos nada, en fin, como dice Pepe Martín, uno de los CEOs de las carteras estas minimalistas, de Minimalism, hay que hacer cosas. Si hacéis cosas, suceden cosas, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Me gustó mucho esa frase. Bueno, os dejo por hoy. Gracias por estar ahí, por escucharme. Muchísimas gracias también por las suscripciones a la academia. Muchísimas gracias
por estar suscritos también a Apple Podcasts, a iVoox, Apple Podcasts. Sed buenos, sed felices, nos escuchamos mañana. Adiós.